Hoy te voy a enseñar cómo hacer una crema con mascarpone que está deliciosa, se prepara en menos de 3 minutos y queda perfecta para decorar o rellenar cualquier postre. Lo primero que voy a hacer es enseñarte todos los ingredientes. Aquí tengo 500 gramos de mascarpone, este es el que voy a usar. También tengo 150 gramos de azúcar blanca, 20 gramos de café soluble y 100 gramos de dulce de leche, que es totalmente opcional. Y por último voy a usar 500 mililitros de nata de origen animal que tenga un 35% de materia grasa. Yo estoy usando esta marca, pero puedes usar la que tú conozcas. La nata la acabo de sacar de la nevera. Mido los 500 mililitros en una jarra medidora y de esa misma nata voy a añadir directamente donde tengo el café soluble y mezclo hasta que se disuelva por completo. Esto me va a ayudar a que el café se integre mejor después. Ahora sí, en el bol de la batidora añado los 500 mililitros de nata, los 500 gramos de mascarpone y los 150 gramos de azúcar, todo junto. Enciendo la batidora. La mía tiene 10 velocidades, así que al principio la pongo a velocidad 4 y al rato la subo a velocidad 6. Voy a batir solo 2 minutos, no más. Ya verás cómo empieza a cambiar la textura enseguida. Se vuelve cremosa, untuosa, firme, así tal cual ya está perfecta. Pero hoy quiero darle un toque diferente, así que le voy a añadir el café que mezclé antes con la nata y también el dulce de leche. Vuelvo a batir solo durante un minuto más, lo junto todo para integrarlo todo y ya está lista, así de fácil y rápido. En menos de 3 minutos tienes una crema perfecta, firme, deliciosa, que te sirve para decorar cupcakes, rellenar tartas, pasteles de plancha e incluso para cubrir tartas. Es una base súper versátil. Y si quieres, puedes hacer tus propias versiones. Puedes omitir el café, puedes omitir el dulce de leche o incluso los dos. Y en lugar puedes añadir chocolate derretido y enfriado, Nutella o alguna mermelada espesa y fría, siempre fría, eso sí es importante para que la crema no se corte. Mira esta textura firme, suave, es una auténtica delicia. Tienes que probarla. Y ahora te voy a enseñar, como siempre hago en mis tutoriales, una muestra de decoración usando las boquillas. Es mi forma favorita de mostrarte la textura real de la crema. Siempre lo hago en boles transparentes para que puedas ver bien lo firme que queda y cómo se marcan todas las formas. Me encanta mostrarlo así porque cuando hago muchas vueltas, muchos rosetones y voy subiendo con la manga pastelera, si la crema no estuviera firme no se marcaría tan bien, pero aquí se aprecia perfectamente. Voy a rellenar 3 mangas pasteleras. En una voy a usar la boquilla 353, en otra voy a usar la boquilla 1M de Wilton y en la tercera la boquilla grande número E, que es la que adoro y uso muchísimo. Voy a empezar a hacer decoraciones, remolinos, distintos tipos de formas para que veas lo bien que se comporta esta crema, lo firme que es y lo perfecta que queda. Sirve para decorar postres pequeños, pastelitos, cupcakes. También puedes usarla para rellenar macarons, chokes, eclairs o hacer decoraciones como las que yo te estoy enseñando. Incluso puedes preparar vasitos individuales con esta crema y tienes un postre increíble con mascarpone y nata natural. Puedes combinarla con trocitos de chocolate, con restos de bizcochos que te han sobrado de alguna tarta. Puedes ponerle galletas, hacer capas intercaladas. 1000 postres puedes hacer con esta base. Eso ya lo dejo en tus manos y también me encantaría leerte en los comentarios. Cuéntame qué se te ocurre y cómo lo vas a usar tú. Y con eso me despido. Muchísimas gracias por estar aquí. Gracias de corazón por estar suscritos a mi canal. Me haría muchísima ilusión que compartas mis tutoriales, que me ayudes a que más gente me conozca, a que más personas se suscriban y a que esta comunidad siga creciendo poco a poco. Muchas gracias y hasta pronto. Descubre el arte de la crema de mantequilla con merengue suizo en este increíble vídeo.
En esta ocasión te mostraré cómo crear una exquisita crema de mantequilla suave y sedosa que te hará desear más. La clave de esta receta está en el merengue suizo, que le brinda a la crema una textura ligera y menos dulce. Aprenderás cómo equilibrar los ingredientes para obtener el resultado perfecto. El merengue suizo es una crema versátil y muy utilizada en la repostería, y con esta receta podrás dominarla y prepararla fácilmente en la comodidad de tu hogar. La preparación es muy sencilla de recordar. Por cada medida de claras de huevo utilizaremos 2 medidas de azúcar y 3 medidas de mantequilla sin sal y a punto de pomada. A continuación te presento los ingredientes en medidas de taza y onzas para que puedas seguir la receta con precisión. Aquí tenemos media taza de claras de huevo, que es equivalente a 125 gramos o a 3 claras de huevo. Aquí una taza de azúcar equivalente a 250 gramos o 8,8 onzas. Y una taza y media de mantequilla sin sal, que es equivalente a 375 gramos o 13,2 onzas. Primer paso, mezcla el azúcar y las claras en un bol. Voy a poner en marcha un temporizador y de esta manera te ayudo con saber el tiempo que necesitarás en cada fase. Comenzaremos preparando un cazo con un poco de agua que pondremos al fuego a hervir. Encima colocaremos el bol que se ajuste al contorno de la cazuela con las claras y el azúcar. Es importante destacar que el merengue suizo es muy popular y conocido debido a que las claras de huevo se pasteurizan en el proceso, lo que garantiza su seguridad para ser consumido en estado crudo. Eso significa que no tienes que preocuparte por consumir el merengue sin cocinar, ya que se ha tomado precauciones para eliminar de salmonela o otras bacterias. Mezcla constante durante aproximadamente 4 minutos hasta que la temperatura alcance entre 65 y 70 grados Celsius. También puedes comprobar la temperatura tocando la mezcla con las yemas de los dedos para asegurarte de que estén muy calientes, más bien quemando, y que el azúcar se haya disuelto por completo. Retira del baño María, cambia la mezcla a otro bol y con la batidora manual monta las claras a velocidad media-alta hasta que espesen muy bien y baje la temperatura. El merengue suizo se usa muchísimo en repostería, queda muy brillante y es bastante fácil de preparar. Queda precioso sobre tartaletas, cupcakes, postres individuales, pero te digo que es perfecto para rellenar y forrar tartas. Es el mejor para decorar con manga pastelera cualquier tipo de decoración posible. Así está perfecto para empezar a añadir la mantequilla en 2 o 3 veces. La cantidad de mantequilla sin sal que utilizo es de 375 gramos y son, como te dije antes, una taza y media. Según vas agregando la mantequilla, el merengue se vuelve líquido y llega a un punto que pensarás que está cortado. No pares, sigue batiendo y añade toda la mantequilla y ya verás cómo se transforma solito. En tan solo unos segundos estará totalmente ligado, firme y listo para usar. Te guiaré paso a paso para lograr una crema de mantequilla excepcional.
Desde la preparación del merengue suizo hasta la incorporación de la mantequilla, descubrirás los secretos de esta deliciosa receta donde al final te enseño cómo conseguir 3 sabores riquísimos, mejor aún uno más delicioso que el otro, que te servirán para rellenar y decorar con mangas pasteleras por tener una textura extra firme, increíble y perfecta de verdad. Mira qué bonito, me encanta. Este es el punto cuando la crema hace el cambio, hace la magia, se transforma en una crema sedosa, suave y firme que podrás utilizar para rellenar y decorar tus tartas, cupcakes y pastelitos. Le añades una cucharadita de extracto de vainilla y sigue batiendo por unos segundos más. En total han sido 13 minutos para esta cantidad. Esta crema se puede preparar con un par de días de antelación, se puede guardar en la nevera por una semana e incluso se puede congelar. Esta crema es perfecta para utilizar en verano, aguanta fuera de la nevera por varias horas, que no le dé el sol directo a la tarta, mejor en un sitio fresquito o a la sombra durante la fiesta. A esta crema se le puede añadir colorantes en gel o en pasta. A esta crema se le puede añadir pasta de frutas, chocolate, Nutella, dulce de leche, queso crema, mascarpone, Oreos o otro tipos de galletas trituradas, todo tipo de saborizantes o mermeladas caseras. Prepararé 3 sabores diferentes utilizando este merengue suizo. Una vez que la crema esté lista, trituraré unas galletas Oreo enteras y las incorporaré a una parte de la crema en otro bol. Continuaré batiendo hasta que estén bien integradas. Lo que quiero mostrarte es que sin importar lo que le agregues a esta crema, seguirá manteniendo su firmeza y brillo. En otra porción de la crema la batiré con 3 cucharaditas generosas de mermelada casera de frutos rojos. Esta mermelada se obtiene al hervir frutos rojos frescos o congelados con un poco de azúcar. Es importante destacar que lograrás esta textura y sabor únicos utilizando mermelada casera, ya que la de comercio no ofrecerá el mismo resultado. Por último, te mostraré cómo hacer merengue suizo con Nutella. Agregaré 2 o 3 cucharadas de Nutella a una parte de la crema y batiré hasta integrar por completo.
En muy poco tiempo podrás obtener 3 rellenos diferentes y deliciosos con una textura extra firme, ideales para tus tartas, cupcakes y cualquier tipo de postres. Experimenta con estos sabores y disfruta de la versatilidad y calidad de esta crema de merengue suizo en tus creaciones reposteras. Comparte esta receta con tus amigos o en redes sociales. Déjame un comentario si te es útil este merengue suizo con mantequilla, si te sirven mis consejos y si te gusta mi manera de explicar. Yo espero que sí, porque muchos me dejáis comentarios muy bonitos y me decís que por fin consiguen que las cremas les quede firmes y perfectas, que ya no se cortan, y mis tutoriales les ayudan muchísimo. Eso me hace muy feliz y les doy las gracias por estar suscrito a mi canal, por compartir y comentar. Hoy te traigo una receta deliciosa con una fruta que aún no había utilizado en mi canal, el melocotón, también conocido como durazno en muchos países. Es una fruta ideal para preparar postres, tartas, pasteles o pequeños bocados dulces que encantan a todos. En esta ocasión yo he utilizado melocotón en lata, que me parece una opción fantástica cuando no tenemos fruta fresca en casa. Me encantaría que me cuentes en los comentarios cómo la usas tú y en qué tipo de postres te gustaría incorporarla. Y mientras tanto, suscríbete al canal y vamos a empezar con la receta. Voy a usar una lata de 850 gramos de melocotones en almíbar que trae 8 mitades grandes. Los melocotones escurridos los paso al procesador de alimentos y los trituro hasta que queden bien finos. Si lo prefieres, también se puede hacer con un turmix. Si se quiere una textura más lisa, se puede pasar el puré por un colador fino, pero en este caso lo voy a usar tal cual, sin colar. Una vez triturado, el puré va a una cazuela mediana. Añado 4 yemas de huevo que ayudan a darle cuerpo y cremosidad a la crema. Después incorporo un cuarto de taza de azúcar. Esto es opcional, ya que depende de lo dulce que estén los melocotones. También agrego un cuarto de taza colmada de maicena, que equivale a 50 gramos, para espesar la mezcla. Exprimo el jugo de medio limón, que va muy bien para equilibrar el dulzor y resaltar el sabor de la fruta. Y por último, añado 400 mililitros de leche, que puede estar fría o caliente, como prefieras. Mezclo todo bien con unas varillas, asegurándome que no queden grumos, y llevo la cazuela al fuego. Cocinamos a fuego medio, removiendo constantemente para evitar que se pegue o que se queme. Cuando empiece a hervir y notes que la mezcla es espesa, deja un minuto más al fuego y remueve constantemente. Una vez lista, paso la crema a un bol apto para calor y lo cubro con film transparente en contacto directo con la superficie. La dejo reposar a temperatura ambiente durante unas horas y luego la llevo a la nevera hasta el día siguiente para que enfríe bien y termine de coger textura. Cuando la crema ya está bien fría y firme, es momento de montarle la nata. Voy a usar 250 mililitros de nata Ambiente Puratos. Si necesitas hacer más cantidad de crema, simplemente usa más nata en proporción.
La monto durante 2 minutos hasta que forme picos firmes. Por otro lado, bato un poco la crema de melocotón solo un momento para devolverle esta suavidad que perdió al enfriarse. Mira qué crema pastelera más rica, suave y brillante. Es perfecta para muchísimas preparaciones. Puedes usarla para rellenar eclairs, capas de pasteles o incluso transformarla en una crema más firme y aireada mezclándola con nata montada, ideal para decorar cupcakes o rellenar tartas. Para hacerlo, primero añado la mitad de la crema pastelera a la nata montada, mezclo con suavidad para integrarla bien y luego incorporo la otra mitad. Bato de nuevo hasta obtener una textura firme, ligera y con cuerpo, lista para usar como relleno o decoración. Lo mejor de esta crema es su versatilidad. Puedes usarla para hacer helados, servirla en vasitos con galletas, fruta fresca, trocitos de bizcocho o incluso con galletas Oreo. Combina genial con chocolate, con frutas como grosellas negras o rojas que le da un sabor espectacular. Por ejemplo, puedes rellenar un pastel y aprovechar lo que te sobra para preparar 2 o 3 vasitos como postre extra. Yo en esta ocasión voy a utilizarla para decorar un pastel pequeño de plancha y con lo que me sobra voy a preparar unos helados deliciosos con galletas y trocitos de Kinder Bueno. Quedan espectaculares. Aquí te muestro la demostración como siempre hago en mis tutoriales. Para decorar estoy utilizando 2 boquillas grandes, la 9FT y la 353. Voy a hacer varios remolinos y algunos detalles decorativos para que puedas ver bien la textura, la firmeza y el color tan bonito que tiene esta crema. Verás lo bien que se mantiene y lo preciosa que te queda la decoración. Me encantaría que me cuentes en los comentarios cómo la has usado tú, si te ha gustado la textura y el sabor y si te ha funcionado bien para tus postres. Espero que te animes a probar esta receta y que la disfrutes tanto como yo al prepararla. Si aún no lo has hecho, te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de las próximas recetas que comparto con todo el cariño. A todos mis seguidores y miembros del canal, gracias de corazón por estar siempre allí, por comentar, compartir y por formar parte de esta bonita comunidad que no deja de crecer. Nos vemos muy pronto con una nueva receta. Un beso enorme y mil gracias. Primer paso, corta en cubos 10 albaricoques maduros y resérvalos por ahora. Los albaricoques maduros son una fruta rica en vitaminas y ofrecen varios beneficios para la salud. Son una excelente fuente de vitamina C que ayuda a fortalecer el sistema inmunológico, favorece la salud de la piel y actúa como antioxidante, protegiendo el cuerpo contra el daño de los radicales libres. Prepara una cazuela y colócala en la estufa. Añade 50 gramos de mantequilla y derrítela un poco. Yo utilizo mantequilla sin sal, pero si no tienes también puedes utilizar mantequilla con sal. Agrega los albaricoques cortados, removiendo de vez en cuando y déjalos cocinar a fuego bajo durante 1 minuto. Añade 2 cucharadas soperas de azúcar. Ahora añade el jugo de medio limón, unos 40 mililitros. Remueve nuevamente y deja que hierva 1 minuto más. La cantidad de albaricoques que utilizo es de 500 gramos, lo que equivale a aproximadamente 10 albaricoques limpios, deshuesados y cortados. Puedes ajustar la cantidad según tu preferencia.
Retira la cazuela del fuego. Prepara 300 ml de leche de almendras. También puedes utilizar leche entera o leche desnatada como alternativas. Tritura la mezcla hasta obtener un puré de albaricoques suave. A continuación, en el puré de albaricoques caliente, agrega un poco de leche de almendras y mezcla bien. Incorpora 3 yemas de huevo para espesar y dar textura cremosa a la mezcla, además de una cucharadita de extracto de vainilla. Añade 100 gramos de harina y mezcla muy bien. La harina actúa como un agente espesante, mientras que las yemas de huevo contribuyen a la cremosidad y suavidad de la preparación. También te informo que puedes sustituir la harina por 50 gramos de maicena y que las yemas de huevo se pueden omitir. Agrega la otra parte de la leche y mezcla nuevamente. Vuelve a colocar la cazuela en el fuego y sin dejar de remover, hierve la crema hasta que espese muy bien. Una vez que haya espesado, vierte la crema de albaricoques en un recipiente apto para calor. Cubre la crema con un plástico y déjala enfriar durante al menos 4 horas o durante la noche. Primero la dejas enfriar a temperatura ambiente y luego la guardas en la nevera. Lo siguiente sería añadir la crema de albaricoques ya enfriada e endurecida, pero antes bátela en un bol aparte para darle un poco de cremosidad. Luego agrégala a la nata montada. En el siguiente paso, añade 250 ml de nata muy fría para montar. Dependiendo de la región y el país, esta nata puede tener diferentes nombres como crema de leche, crema para batir o crema espesa. Bátela durante 3 minutos o hasta que la nata esté firme. Luego incorpora la crema de albaricoques y continúa batiendo hasta obtener una crema firme, suave y espesa. Puedes preparar esta crema con un día de antelación y se conserva muy bien en la nevera durante 5 días. Esta cantidad será suficiente para rellenar y cubrir una tarta de 15 o 18 centímetros de diámetro y 10 centímetros de alta, o decorar 24 cupcakes con decoración tipo rosetones altos. Como puedes ver, esta crema se marca muy bien con la manga pastelera. Tiene una consistencia firme, un color impresionante y un aspecto impecable. Espero que te animes a probar esta deliciosa y económica crema, ya que es muy fácil de preparar y está llena de sabor.